Por eso, y me sonaba que... ¿no? Había confianza. Siéntate aquí. Sí, pero no sé por qué Venga, siéntate aquí si quieres. ¿Estamos todos? Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en este día tan importante para nosotros. En primer lugar, quiero pediros disculpas en nombre de nuestro decano, de Vicente Oya, que ha sido convocado de urgencia en Madrid y no puede acompañarnos a pesar del gran interés que tenía en estar hoy aquí con nosotros en este acto. Bueno, hoy nace AESDA, Asociación Española de Especialistas en Derecho Agroalimentario. Todos tenemos que felicitarnos y que estar orgullosos de esta asociación. Esta asociación nace por el afán emprendedor y el esfuerzo, y gracias al esfuerzo de un grupo de abogados especialistas en derecho agroalimentario. Esta iniciativa empieza a fraguarse ya con el primer curso de Derecho Agroalimentario organizado por la Escuela de Especialidades del Colegio de Abogados de Jaén. En este sentido, el Colegio de Abogados de Jaén se siente doblemente orgulloso, no tanto por organizar el curso, la primera edición del curso, que fue de tanto éxito que dio lugar a una segunda edición celebrada este año y que se clausuró también con éxito el pasado 3 de mayo, sino también por haber participado y colaborado en cierta medida en este proyecto que ya hoy es una realidad. El mundo agroalimentario es un sector económico muy importante, el segundo sector económico más importante de nuestro país, y tenemos un ordenamiento jurídico con una legislación muy rica en este sector. El mundo agroalimentario además enraiza al profesional con el territorio, algo que es considerado de gran importancia a efectos de luchar contra la despoblación del mundo rural. Hablamos de la marca España, que está vinculada necesariamente a la dieta mediterránea, con el aceite de oliva a la cabeza, y el aceite de oliva de nuestra capital, por hacerle un guiño a nuestra provincia. Sabemos todos que es patrimonio de la humanidad desde el año 2010. Por tanto, yo entiendo, y así lo vemos, que este proyecto nace con todos los ingredientes y con todos los datos para que indudablemente sea todo un éxito, además de ser ahora mismo la única asociación de este sector a nivel nacional. Bueno, mi más sincera enhorabuena a todos, más sincera enhorabuena por parte además del colegio, a todos los que habéis hecho posible este proyecto que hoy nace con muchísima fuerza, y sin más, pues cedo la palabra al presidente Francisco Jurado. Bueno, yo en primer lugar quiero que, una vez que nos ha dado la bienvenida a Carmen, tan amablemente, pues quiero que sea, para darle un poco de contenido al acto, pensamos que era lo mejor que uno de nosotros hiciera una breve exposición de la importancia que el derecho agrario tiene, y esa exposición la va a hacer Rafael Cibantos Cuesta, que yo creo que todos lo conocéis, es asociado, forma parte de la Junta Directiva, desde el primer momento su ayuda ha sido inestimable,
y entonces antes de que yo cierre dándonos las gracias, pues les voy a dar la palabra a Rafael Cibantos, que nos va a hacer una magnífica exposición sobre la historia del derecho agrario. Muchas gracias. Se escucha así. Buenas tardes, gracias Carmen, gracias Paco por darme la oportunidad de hablar un poco de la historia del derecho agrario en España, desde el derecho romano hasta ahora, y me dicen que lo puedo resumir en 15 minutos. La verdad que va a costar, pero le he prometido a Manuela que no lo voy a hacer más de 20, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nos encontramos aquí en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados, presentando en sociedad la Asociación de Abogados Especialistas en Derecho Agroalimentario. Como bien ha dicho Paco, el presidente, yo soy Rafael Cibantos Cuesta, yo soy un abogado muy corrientito, normal y corriente, de pueblo, como yo me gusta decirme, un abogado de pueblo, y que me han encargado, pues esto, hablar un poco de cómo ha evolucionado todo el derecho agrario en España, ¿no? Teniendo en cuenta que los despachos de abogados especializados en cuestiones del medio rural, lo que es agricultura, ganadería, alimentación y medio ambiente, pues nuestros clientes que llegan a nuestros despachos son los agricultores, las cooperativas, las comunidades regantes, la industria agraria de transformación, la industria agroalimentaria cada vez más, pues son los que, digamos, de alguna manera estamos atendiendo día a día en nuestros despachos. Nosotros la idea que un poco queremos contaros es cómo nace la disciplina del derecho agrario en España, como un derecho un poco especial y específico para todo lo que significa el agro, tanto la ganadería, la agricultura, el medio ambiente y la alimentación. El abogado agrario pues tiene que ser un experto en casi todas las materias y en casi todas las ramas del derecho, tiene que ser un experto en derecho administrativo, en derecho civil, en derecho mercantil, porque es mucha la casuística que hay para aplicar luego a las explotaciones agrarias. Buscando un encuadre normativo de dónde empieza el derecho agrario o cómo podemos encuadrarlo en una norma, vemos que la Constitución española, en el artículo 130, entiende que los agricultores son un sector económico estratégico y que merecen un enfoque diferenciado. Este enfoque prioritario también se recoge en la normativa de la Unión Europea, en el título tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se titula Agricultura, Pesca y la PAC, ¿no? En lo que se refiere al campo de la abogacía, como ya he dicho, nuestros clientes son abogados, son agricultores, ganaderos, empresas con las que se interacciona en todo su ciclo completo del producto. El derecho agroalimentario podemos definirlo como un complejo de normas que regulan los sujetos, los bienes y las relaciones jurídicas referidas a la agricultura y la alimentación, sea esta de derecho público o de derecho privado. Y desde el derecho romano pues se viene hablando de cuestiones que todavía hoy en día seguimos hablando de ellas, los abogados. El derecho romano ya establecía normas sobre el INDES, sobre propiedades rurales, sobre aprovechamiento de aguas para las tierras. En esa civilización romana normalmente las tierras pertenecían a grandes propietarios, si bien que se conocían estos grandes propietarios como latifundistas, y si bien las tierras las cultivaban pequeños agricultores a los que los grandes propietarios les cedían estas tierras. Estas tierras ocupadas por los pequeños agricultores eran conocidas como lages romanos, que lo podríamos traducir como el campo romano, ¿no? En relación con el mundo rural, el derecho romano incorpora una serie de ideas y conceptos que seguimos utilizando, como ya he dicho, como es el usufructo, los subsidios agrarios o la naturaleza de los terrenos. En el año 1900, mejor dicho, en el año 1000, existía o se estaba instaurado en España lo que era el régimen señorial, ¿no? Un régimen señorial en base al señorío, que era el latifundio, la base primordial de ese régimen señorial. Y todo se fraguaba en una acumulación de tierras en manos de un terrateniente con unas atribuciones no solo económicas, sino que además eran jurídicas y políticas sobre los hombres y sus tierras, y lo que hacía que el propietario de esas tierras pasara a convertirse en señor y el latifundio en señorío.
Allá ya por el año 1766, cuando el rey Carlos III nombra ministro de Agricultura al aragonés conde de Aranda, este hombre era tremendamente radical para los terratenientes de la nobleza, así como para la burguesía ganadera y castellana, y dio lugar al inicio de una senda reformista, dictando las reales provisiones desde 1766 a 1770, en la que se propone la colonización de comarcas despobladas de la península. Esas comarcas despobladas, donde se hacía un reparto de tierra para los labradores y braceros del campo, pues en buena parte fueron dirigidas por el intendente Olavide, que por esta zona lo conocemos bastante bien, y se crearon municipios como La Carolina, Carbonero, Arquillo, Guarromán, Aldequemada, entre otros. En esta provincia de Jaén, en la provincia de Córdoba fue La Carlota, en Sevilla creo que fue La Luisiana, en las que se crea de mano del intendente Olavide para hacer esa colonización. Y aparecen entonces instituciones de derecho agrario tales como los pactos de común aprovechamiento, los montes comunes, los molinos, los hornos y tierras para el patrimonio propio, las obras de concejo, la prestación vecinal, y estas instituciones, muchas de ellas todavía las seguimos utilizando en el derecho agrario en nuestros días. Corría ya el año 1795 cuando Gaspar Melchor de Jovellanos presenta su informe sobre la ley agraria, que fue la denominación de una frustrada iniciativa legislativa de los ilustrados del último tercio del siglo XVIII, porque nunca llegó a existir una ley agraria con esa denominación. Nunca existió una ley que se promulgara tras el informe que presentó Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero sí, en este informe toca importantes instituciones jurídicas que suponen luego el paradigma de la nueva norma y la nueva legislación agraria que se fuese dictando en España. Y en ella encontramos lo que eran los baldíos, las tierras concejiles, las heredades, los mayorazgos, que todo vino a sentar unas bases sólidas para las futuras leyes en materia de agricultura en España. La abolición del régimen señorial fue decretada por las Cortes de Cádiz en 1811, con la promulgación de la ley de 6 de agosto de ese mismo año, que había eliminado la jurisdicción señorial, si bien tras las protestas de los grandes latifundistas y terratenientes se promulgó años después la ley de 26 de agosto de 1837, que le permitió a estos titulares de los señoríos conservar la propiedad territorial y transformarla en propiedad privada. Conjuntamente con la abolición de los señoríos de las Cortes de Cádiz, se aprobaron una serie de medidas destinadas al sector agrario en un programa que se llamó la Reforma Agraria Liberal. Este conjunto de medidas comprende, por una parte, decretos de abolición de las ordenanzas de monte y reparto de baldíos, las tierras comunales, y por otra, las medidas legales para garantizar la libre disposición de la propiedad de la tierra y de sus productos, tales como la libertad de arrendamiento, acercamientos de tierras, legislación destinada a garantizar la libre circulación de productos agrícolas y el intento por establecer una enseñanza agrícola, terminando por suprimirse el diezmo. Con la Primera República llegó la hora del reformismo agrario y se empezó a andar en un nuevo marco de relaciones laborales al promulgarse la ley de agosto de 1873 que declaraba redimibles los foros y rebajas. El 18 de abril de 1900 se crea el Ministerio de Agricultura, por el que entonces era presidente del gobierno Francisco Silvela, dividiendo el Ministerio de Fomento en dos nuevos ministerios, el de Institución Pública y Bellas Artes y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y se ponía fin a la inclusión de toda la materia agrícola en el Ministerio de Fomento, que venía desde el 28 de enero de 1847. El Real Decreto de 1900 establecía por primera vez un departamento cuyo nombre se iniciaba por agricultura, aunque el ámbito competencial se extendiese en un campo mucho más amplio. Con el auge de la conflictividad que había por aquello entonces, después de 1917, el reformismo agrario se intensificó a principios de siglo en respuesta a los avances de la organización obrera rural. Pocos años como el trienio 1906-1908 habrán sido más prolíferos en la ofensiva reformista, que se materializó en varias leyes para promover la colonización de tierras baldías, el asociacionismo agrario, la política hidráulica, la reorganización de
de los pósitos, la reglamentación de inmigración exterior y la lucha contra la usura. La Ley de Reforma Agraria de 1932, promulgada el 9 de septiembre, fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República, en la que se trataba de resolver un problema histórico que tenían casi 2 millones de jornaleros que sin tierra vivían en condiciones miserables. Para resolver este problema se inició lo que fue la expropiación con una indemnización de una parte de los latifundios que serían integrados por pequeños lotes de tierra a los jornaleros. Todo esto se puso en manos del Instituto de Reforma Agraria, el IRA llamado por aquellos entonces, que era el órgano español que existió durante el periodo de la Segunda República para realizar toda esta reorganización del sistema agrario español. Fue creado en 1932 y su cometido era implementar la proyectada reforma agraria. La Ley de Arrendamiento Rústico de la época de la República se promulga el 15 de marzo de 1935, tenía 65 artículos, estaba presidida por 3 criterios, que su orientación era el viejo principio de autonomía de voluntad era limitado, en sus disposiciones son imperativas, se condicionaba su arriendo, la renta mínima y la duración mínima, ¿no? Además de mejoras para el retracto y la condonación de la renta. Mediante decreto del 18 de octubre de 1939 se crea el Instituto Nacional de Colonización, organismo autónomo encargado de la gestión de grandes planes que establecían en la Ley de Bases para la colonización de grandes zonas de 26 de diciembre de 1939, y esto supuso la promulgación de la Ley de 27 de abril de 1946 sobre explotación forzosa de fincas rústicas, que reflejaba los deseos del régimen, ya en la dictadura, de impulsar la colonización, pero reflejaba aún más claramente los límites hasta los que se estaba dispuesto a llegar en materia de reforma agraria. Se emprendió de esta forma una política de compra de tierra y creación de núcleos de colonización que tendría que servir de ejemplo a los terratenientes. Tras la promulgación de la Ley de 21 de abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables, se encontraba con ella, tras 10 años de estéril ensayo, un instrumento que, respetando en lo sustancial el derecho de la propiedad privada de la tierra, podía conseguir el objetivo de ampliación de regadío y colateralmente una modesta actuación de reforma agraria social con la distribución de tierra en exceso entre campesinos transformados en colonos. La labor colonizadora de estas leyes dio lugar a 2 grandes planes en España, uno que fue el denominado Plan Badajoz y otro el Plan Jaén, situación que dio lugar a la Ley de 7 de abril de 1952 sobre el Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Badajoz y la Ley 17 de julio de 1953 sobre el Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén, en las que en ambas leyes, o las labores que había que realizar, o las que pretendía realizar, era la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas, la red de canales y acequias, obras de colonización y pequeños regadíos, instalación de industrias transformadoras, repoblación forestal y mejora en las comunicaciones, especialmente las ferroviarias. Entrando ya en la Constitución española, pues los autores y los padres de la Constitución pasaron casi de puntilla del tema agrario, como ya he dicho, tan solo en el título 7º de la Constitución, dedicada genéricamente a la economía y hacienda, encontramos un único precepto, que era el que ya he mencionado, artículo 130, cuyo texto cito literalmente. Dice: los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería y de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. El propósito de los padres de la Constitución era equiparar el nivel de vida rural a nivel de vida urbano. La agricultura puede definirse en un sentido amplio como una actividad organizada que incide económicamente sobre los sistemas naturales y terrestres, y el denominado derecho agrario pues se ha considerado tradicionalmente como una parcela del derecho civil, donde se hablaban cuestiones de lo que era la propiedad agraria, la sucesión de las explotaciones, los contratos de arrendamiento rústico entre particulares, pero en los últimos años vemos como hay un progresivo desplazamiento del derecho agrario desde lo privado hacia lo público. Los pactos de la Moncloa trajeron consigo una ordenación política agrícola, pesquera y de comercialización y legislación de un gran calado, como era la ordenación de cultivos, los arrendamientos rústicos, la política de precios,
las cooperativas, entidades asociativas agrarias, reforma y desarrollo agrario, seguros agrarios, cámaras agrarias y cajas rurales. El futuro del agro español se ve muy vinculado a lo que era el ingreso de nuestro país, lo que entonces se llamó el mercado común, y las condiciones que nos imponían en el acta de adhesión del Reino de España a la entonces Comunidad Económica Europea. El Estado español asumió íntegramente el derecho comunitario en materia agrícola, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión definirá y aplicará una política común de agricultura, lo que es la PAC, en su artículo 38. El mercado interior abarcará la agricultura y el comercio de productos agrícolas. Los productos agrícolas se entiende lo que son los productos de la tierra, también los de la ganadería y la pesca, y los productos de primera transformación directamente relacionados con aquella. La legislación agraria es hoy un ejemplo de paradigma de lo que se ha denominado en ocasiones el pluralismo normativo. Cualquier agricultor que ejerza su profesión está obligado a cumplir órdenes en el ámbito de su competencia que proceden desde el Ayuntamiento, de la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma, del Ministerio de Agricultura, de la Comunidad Europea o, por último, de los acuerdos de la Unión Mundial de Comercio, donde compiten todos juntos los países del tercer mundo con los intereses de los grandes productores del lado de los grandes consumidores. La necesidad de adaptar nuestra legislación a las normas del derecho comunitario ha sido, entre otros motivos, el origen de la Ley 19/95 de 4 de julio de modernización de explotaciones agrarias, que, según su preámbulo, la agricultura española ha estado sometida a profundos cambios estructurales, ha hecho frente al difícil reto de integración en la Unión Europea. Finalizando el periodo de transición, cabe concluir que la agricultura española se ha incorporado con normalidad a un mercado mucho más amplio y libre. El sector económico agroalimentario se reagrupa en conjuntos de operadores, desde la producción agrícola o industrial hasta el consumo, el acceso a la tierra, la coexistencia con diversos usos que se hacen de ella, la producción de alimentos primarios, la fabricación y transformación y almacenaje y el transporte, la distribución y el consumo de productos alimenticios y piensos. Y la unidad de este conjunto ha sido económica que antes que jurídica. De esta manera, entre el año 2002 y 2007, la Unión Europea ha renovado dos de sus políticas fundamentales, lo que es la política agraria común, la PAC, que continuamente se viene renovando cada 6 años, y la política de seguridad alimentaria. En el mismo periodo se ha establecido una nueva estrategia llamada la Estrategia de Desarrollo Sostenible, donde ha tenido una gran influencia el sector agrícola y el conjunto de sectores industriales, incluido el alimentario. La renovación de la política de seguridad alimentaria se ha vuelto fundamental frente a la pérdida considerable de confianza de los consumidores. Como resultado, vimos lo que ocurrió y pasó en la crisis de las vacas locas, donde este escándalo relevó la inadaptación tanto de las instituciones europeas competentes como de los procedimientos y de reglas sustanciales. Todo ha debido de ser revisado y construido sobre nuevas bases. En nuestros despachos, en los despachos de los abogados dedicados al derecho agrario y al derecho agroalimentario, nos solicitan asesoramiento legal y defensa en procedimientos administrativos, en procesos contenciosos administrativos, penales, civiles, mercantiles, fiscales y laborales relacionados con la PAC, las ayudas comunitarias, el pago básico y la condicionalidad, las sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa sectorial, la apertura, regulación y legalización de explotaciones, licencias de explotación y autorización ambiental integrada, urbanismo y ordenación del territorio, expropiaciones, concesiones de agua y otros derechos de aprovechamiento de agua, constitución y asesoramiento jurídico a comunidades regantes, delitos contra la salud pública, infracciones administrativas relacionadas con la industria agroalimentaria y la ganadería, responsabilidad civil por daños en cosecha, por las especies cinegéticas, compraventa de fincas rústicas, de naves, arrendamientos rústicos, cesiones de tierras, derechos de ayuda, concentración parcelaria, deslinde, amojonamiento, servidumbre, reclamación de indemnización por seguros agrarios, de responsabilidad civil y maquinaria agrícola. En definitiva, un gran elenco de normas y normativas que el abogado especialista en derecho agroalimentario debe de conocer para darle una eficaz y efectiva respuesta a su cliente. Así que muchas gracias a todos y a todos y espero haber cumplido mi palabra. Muchas gracias, Rafael, porque ha tenido que condensar en poco más de 15 minutos
la historia de nuestro derecho agrario a grandes rasgos y lo ha hecho estupendamente, para no tampoco cansar y no resultar pesado. Yo me gusta más dirigir las palabras sin leer, pero he preparado unas palabras muy breves y prefiero leerlas de luego antes que para así al menos decir todo lo que quiero decir. En primer lugar, quiero que mis palabras sean de agradecimiento, mis primeras palabras sean de agradecimiento por la presencia en este acto de las autoridades, en este caso tanto institucionales como judiciales, que han tenido a bien acompañarnos, ¿no? Gratitud que hago extensiva al Colegio de Abogados de Jaén, en este caso en la persona de Carmen Colmenero, que está representando a nuestro decano, que desgraciadamente está en Madrid en un consejo, y por permitir, en este caso al colegio, que esta presentación oficial se celebre en nuestra casa, ¿no? En la Casa de los Abogados de Jaén. Y por supuesto a quienes están representando también en este acto, a las distintas asociaciones profesionales, a los compañeros abogados que están asociados, a otros no asociados pero que están interesados, que también nos honran con su presencia. También, como no podía ser de otro modo, mi agradecimiento personal y el de la asociación a la Caja Rural de Jaén y a sus representantes, que desde un principio se ha ofrecido generosamente a la colaboración y el patrocinio de esta asociación, mostrando una vez más su decidida apuesta por el mundo agrario. Y también a los medios de comunicación que han tenido a bien dar cobertura a esta presentación oficial. La Asociación Española de Abogados Especialistas en Derecho Agroalimentario surge, como ya ha contado estupendamente Carmen, de la idea y la inquietud de un grupo de abogados tras la clausura del primer curso de especialistas en Derecho Agrario en el marco de la 18ª edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Este curso, que fue impartido en el Colegio de Jaén a través de su Escuela de Especialidades y gracias a la impronta del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, este año se ha vuelto a repetir, dado el éxito que tuvo el primero. En ambas ediciones han participado algunos compañeros abogados de otras provincias de Andalucía y de otras regiones de España, como Extremadura y Castilla-La Mancha. De hecho, uno de nuestros vicepresidentes, Fernando Luna, que está aquí presente, es extremeño y ejerce profesionalmente también en Andalucía y en Madrid. Queda fuera de toda duda que la dependencia del género humano a la tierra, al aprovechamiento forestal y a los alimentos de origen animal es tan antigua como nuestra propia existencia. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de escuchar y nos ha contado nuestro compañero Rafael Cibantos, y a pesar de que existen muchos ejemplos en la historia del derecho, tanto en el derecho romano, base e inspiración de nuestro derecho continental, como en nuestro propio derecho histórico de haberse legislado en relación a la tierra, a su propiedad y a sus derechos de uso y aprovechamiento agrario, ganadero y forestal, a mí me gustaría, en este caso, hacer una pequeña aportación dentro de lo que es el tema histórico del derecho agrario. Y en el derecho romano, por ejemplo, existe un caso que suele ser conocido por mucha gente, es un caso además muy importante dentro de lo que supuso después, siglos después, lo que sería la reforma agraria, que es la ley agraria de los hermanos Graco, ¿no? Esta ley agraria que supuso que rompió, a finales de la República en Roma, que rompió con esa tendencia del latifundio y que lo que pretendía es que desde lo público se devolviera la tierra a los campesinos que habían sido soldados y que habían luchado para la República Romana y que sin embargo se quedaron sin la tierra y tuvieron que refugiarse en las ciudades. Pues esta ley fue tan importante y tuvo tanta repercusión y tuvo tantos detractores que los dos hermanos terminaron muriendo asesinados. Los dos terminaron asesinados por este motivo. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo más, ¿no? Y otros muchos que nos ha relatado Rafael Cibantos estupendamente, de que el derecho agrario ha sido una realidad desde antaño. Sin embargo, también es una realidad que el derecho agrario no nace como derecho en nuestro entorno, la mayor parte de los países de nuestro entorno, no nace, y nace en España hace poco más de un siglo, es decir, terminando poco antes de 1900, ¿no? Esta implantación reciente no ha impedido la importancia y el carácter multidisciplinar que tiene esta ciencia jurídica,
que se nutre de otras ciencias jurídicas, desde el derecho medioambiental y penal hasta las prolijas normas del derecho comunitario europeo e internacional, tocando prácticamente todas las ramas del derecho privado y público. Y ello, como ha dicho estupendamente Rafael, pese a tener en nuestra Constitución de 1978 una única referencia, concretamente en su artículo 130, donde, como perfectamente se ha dicho, se obliga a los poderes públicos a atender a la modernización y el desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, a la agricultura, la ganadería, la pesca y a la artesanía. Sorprende que una Constitución relativamente reciente, cuando el derecho agrario ya es una rama del derecho desde hacía prácticamente casi un siglo antes, se haga solamente esta referencia tan escueta. Pero, a pesar de eso, es una realidad que, a pesar de la progresiva importancia de esta rama del derecho, paralelamente, desde el siglo XX, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, la trascendencia económica del sector agrario, sin embargo, ha disminuido porcentualmente. Si atendemos a los datos publicados por la encuesta de población activa, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 1900 la actividad agraria o agroalimentaria suponía en España más de un 60%. Evidentemente en esos tiempos era lógico. Actualmente, a pesar de que, como aquí se ha dicho, es la segunda actividad o una actividad económica muy importante de España, actualmente supera muy poco el 7% del Producto Interior Bruto, tanto si tenemos en cuenta lo que es la agricultura propiamente dicha, el sector primario, como la industria agroalimentaria. Pero en contraposición a todo eso, es de igual modo incuestionable que nuestro derecho agrario ha alcanzado una gran complejidad, más aún desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y al entonces llamado Mercado Común. Todo esto nos hace pensar en la necesidad real de que exista una especialización de los abogados en este ámbito del derecho, como imprescindibles operadores jurídicos que somos, si bien claro está, sin perder de vista de perspectiva nuestra realidad profesional diaria. Pretende, por tanto, esta joven asociación que hoy presentamos, tal y como reflejan sus estatutos, difundir, mejorar y profundizar en el conocimiento del derecho agrario y agroalimentario, ser instrumento eficaz para su correcta aplicación y contribuir, en la medida de lo posible, en la mejora de su extenso ordenamiento jurídico. Pero quiero entender que no tanto desde una visión puramente doctrinal, y sí más desde la perspectiva del conocimiento de la normativa agroalimentaria llevado a la práctica de los tribunales. Es decir, más desde la hermenéutica, desde la interpretación de la norma y la adecuada aplicación de estas normas a los problemas y necesidades de nuestros clientes. De lo dicho se desprende sin duda alguna que a los miembros de esta asociación nos interesa mucho el derecho agrario y agroalimentario, a cada uno en la parcela o en la materia diferente de las muchas que engloba esta enseñanza jurídica y que estamos comprometidos a estudiarlo y defenderlo. Sin embargo, esta especialización, que en unos es más y en otros es menos, hay quien se dedica exclusivamente a temas agrarios y hay quien los compagina con otros, como digo, esta especialización no debe apartarnos del manejo de la gran diversidad de ramas del derecho que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Como abogados, evidentemente, nos debemos a todas las materias jurídicas, aunque lógicamente estamos especializados en algunas más que en otras. A este respecto, ya un histórico agrarista o especialista de Derecho Agrario, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Gabriel García Cantero, precisamente en una clausura de un curso de Derecho Agrario, especificó con una frase muy graciosa, o por lo menos muy original, expresó esto de que a pesar de la especialización, el abogado o el jurista tiene que atender a la inmensidad de ramas jurídicas que existen. Cuando decía que el agrarista, en nuestro caso vamos a cambiar el término agrarista por agroabogado, como a nosotros nos gusta denominarnos, que solo conoce de derecho agrario, ni siquiera derecho agrario sabe. Es por ello que, apenas iniciado este, esperamos, largo camino, preferimos mostrarnos a la sociedad con humildad, en la consecución de nuestros fines sociales y, cómo no, ponernos como profesionales del derecho al servicio de todos y cada uno de las protagonistas del mundo agroalimentario, tanto del sector primario como de su industria alimentaria. Por tanto, humildes, pero a la vez con altas miras de futuro, por cuanto hemos querido constituirnos a nivel nacional, ante la inexistencia de otras asociaciones de esta índole, excepción hecha de la prestigiosa Asociación Española de Derecho Agrario, fundada en 1963, creadora de la conocida Revista de Derecho Agrario y Alimentario, única en esta materia en España,
cuyos miembros son estudiosos y especialistas en derecho agrario, pero no únicamente abogados, es la diferencia. Por todo ello, nos gustaría ser acogidos con la misma ilusión e interés que hemos puesto en este proyecto. Estamos tremendamente orgullosos, como no podía ser de otra forma, de haber surgido mayoritariamente en Jaén, una tierra agrícola por los cuatro costados, donde el cultivo milenario del olivar, segundo en importancia económica en España, aun cuando existan otros productos y cultivos más importantes en producción y superficie, representa la mayor y más importante fuente de riqueza de esta provincia. Sin entrar en contradicción con lo ya dicho, abrimos también la puerta a todos aquellos profesionales, especialistas y estudiosos del derecho agrario y agroalimentario, así como a personas jurídicas que actúen en esta misma línea, dignificando y desarrollando su conocimiento, y quieran acompañarnos en esta interesante aventura, ya que nuestros estatutos contemplan expresamente la figura del asociado honorífico y del asociado colaborador, que seguro tanto y tan bueno nos aportarán, y que no necesariamente tienen por qué tener la condición de abogado. Finalmente, quiero agradecer de nuevo al ilustre Colegio de Abogados de Jaén su mano tendida por haber acogido esta idea desde su génesis y prestarnos su ayuda en todo cuanto ha sido menester, contribuyendo a que esta presentación oficial y esta asociación sean hoy una feliz realidad. Ánimo y adelante, muchas gracias. Simplemente solamente añadiros que estamos todos invitados a un cóctel, a una copa que os ofrecemos con la inmensa y estupenda colaboración que ha tenido la Caja Rural de Jaén para este evento, y allí tendremos ocasión pues ya de hablar de forma distendida y de relajarnos. En el Hotel Condestalia. Por la presente. Ahora también, si no os importa, os vamos a pedir un poquito de paciencia, nos vamos a hacer una foto con, por supuesto, todas las autoridades y representantes que han venido detrás y con todo el mundo, y lo vamos a hacer fuera, ¿no? Lo hacemos con el tótem o lo hacemos con como queráis. No sé, como queráis vosotros. Vale. Bueno, en la medida de lo posible vamos a darle difusión a esta asociación y dentro de nada hacemos mucho.